Bienvenidos amigos que compartís la pasión de conocer en el Foro Mediterráneo. En el programa de hoy les queremos acercar a otro gran mundo de un medio de comunicación como es el medio de la radio y los radioaficionados. Para ello contamos en nuestro programa con dos grandes radioaficionados, Paco Cabo y José Luis Bernat. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. ¿Y por qué queremos hablarles de la radio? Porque este año se celebra el centenario del establecimiento permanente de las primeras transmisiones transatlánticas que ayudaron un poco al mundo de la navegación y que las realizó Marconi entre Irlanda y Terranova. Se le están rindiendo a Marconi, que es el padre y el inventor de la radio, está considerado la gran figura de la radio, se le están rindiendo diferentes homenajes en Irlanda, en América y en España, no queríamos ser menos, y se va a celebrar en Valencia dentro de una jornada UNESCO que se celebrará el próximo 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en el Museo Príncipe Felipe. Se le rendirá un homenaje en el que colaborará su propia hija, Eletra Marconi, a la que hemos invitado desde el Centro UNESCO Valencia a participar y en la que este grupo de radioaficionados va a colaborar en este proyecto que luego nos explicarán. Y bueno, para meternos un poco en el mundo de la radio y de los radioaficionados y para que nuestros telespectadores puedan comprender un poco qué es esto de los radioaficionados, que a gente, incluso a mí, me queda totalmente desconocido, explicarnos un poco qué es la URE, que sé que es la Unión de Radioaficionados Españolas, cómo nace, explicarnos un poco para introducir el tema. Bueno, la URE es una unión de radioaficionados españoles que se fundó en el año 1925, pero por causas de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Civil Española no se acabó de concretar porque, bueno, pues por motivos de políticos y demás. Y cuando acabó ya la guerra, desgraciadamente, y en el año 1949 ya se establece como tal. Es una asociación que nos reúne a todos los radioaficionados españoles en este ente, y la finalidad, evidentemente, pues es altruista, es decir, siempre es, digamos, para el bien común, pues para nosotros tener nuestras defensas, tanto jurídicas como, digamos, estar en realidad estar reunidos, ¿no? Estar conjuntados. ¿Y cuánta gente conformáis la URE? Bueno, aquí la URE en sí, en toda España, la conformaremos alrededor de unos 25.000 radioaficionados. Es un buen número. Sí. Luego esta URE está dividida compartimental en secciones, en territorios, en comarcas y al final pues en delegaciones. O sea, en cada ¿hay una delegación por comunidad o por provincia o no? ¿Es hay una territorial un poco... digamos por comunidad, ¿vale? Y luego en cada provincia se establece una delegación o varias delegaciones en cada comarca, digamos, o sea, se va comarcalizando. Por ejemplo, en Valencia pues coge lo que es la área metropolitana de Valencia, pero por ejemplo tenemos Manises, Paterna, tenemos Iàtova, tenemos varias, digamos, subdelegaciones, ¿no? Se llaman. No, son delegaciones comarcales, y luego están las locales. Delegaciones comarcales. Y luego todo ello pues se van generando una serie de presidentes con sus juntas directivas, y todo eso, de ahí subyace, nace lo que es la presidencia, la junta directiva y todo lo que es piramidal, la estructura de UE. ¿Y a nivel de Valencia cuántos radioaficionados sois? Sobre unos 400, aquí en la ciudad de Valencia, ¿eh? ¿Y vosotros en particular desde cuándo sois radioaficionados? Bueno, yo particularmente, 400 radioaficionados somos en UE, ¿eh? Hay gente que no está asociada. Pertenece. Exacto, evidentemente. Bueno, yo aproximadamente hace 15 años que empecé con el tema. Y bueno, pues soy de los más jovencitos. Paco es bastante más antiguo. Yo era pequeño cuando empecé en esto de la radio. Mi padre me montó un equipo que vendían antes en Kids, que se llamaban... O sea, que lo tuyo, digamos, que viene de herencia, ¿no? De herencia, sí, porque bueno, muchas veces si no es que con ayuda de tus padres no tienes el poder adquisitivo ni económico para poderte comprar hasta que no tienes algo de dinero para comprarte tus primeros equipos. En este caso, pues mi padre construyó un kit pues cuando yo era muy pequeño. Y con ese kit empecé yo a hacer mis primeras llamadas. ¿Es muy caro poder ser radioaficionado? O sea, lo que es un kit que necesitáis para... No es una actividad barata, quiero decirte, pero tampoco es que sea excesivamente cara. Quiero decirte, todo depende de tu nivel de conocimientos, porque puedes ir construyéndote tú tus propios equipos. Cada día eso ocurre menos, y sí que es verdad que los equipos han bajado bastante de precio con respecto a hace 20 años. Hoy es una electrónica más de consumo, aunque siguen siendo caros, pero es algo más asequible. ¿Y vosotros qué tipo de actividades realizáis y cómo os comunicáis? Me gustaría un poco, porque sobre todo la gente que nos está viendo es un mundo muy desconocido, entonces la gente ahora piensa en comunicarse y enseguida piensa en el Messenger, en Internet, y esto es otro mundo que lleva muchísimos más años y que hay gente en todo el mundo que continúa siendo radioaficionado y que os podéis comunicar. Me gustaría un poco que explicarais esa forma que tenéis para comunicaros, que me habéis enseñado antes unas tarjetas.
que aquí pueden ver nuestros espectadores. Explicarnos primero qué es la IARU, que es aparece aquí en el sistema de la tarjeta. Sí, la IARU, exactamente IARU es la V internacional, es decir, la Sociedad de Radioaficionados Españoles es la parte española, pero evidentemente en el resto del mundo hay sociedades análogas, uniones análogas, y todas ellas están integradas en la IARU. O sea, esto significa que vosotros podéis comunicar con gente de todo el mundo. De todo el mundo. Y de hecho os comunicáis, ¿no? Exactamente. Y técnicamente hay una serie de limitaciones éticas, que son no hablar nunca de política ni de religión. O sea, tenéis unas normas sociales un poco marcadas. Porque claro, es un poco donde chocaríamos. En algunas culturas, evidentemente, pues evitamos eso para precisamente no chocar y bueno, pues ser... ¿Y tenéis un sistema en el que vosotros os comunicáis con alguien y cómo sabéis que esa persona ha recibido vuestro mensaje? Normalmente los comunicamos en el idioma... Es en el momento. En el momento, y el idioma universal hoy en día, o más universal, es en el inglés. Luego existen una serie de códigos que nosotros utilizamos porque los comunicados no siempre son como estamos hablando tú y yo ahora, no son fáciles, hay condiciones extremas, se consiguen comunicados a muy larga distancia y bueno, y con potencias realmente reducidas en comparación con las emisoras broadcast. Y utilizamos ciertos códigos para pues deletrear nombres, etcétera, como es el código de Baker y bueno, y el código Morse también. Exacto, sí, esto ya es un poco remontándonos, sí, ¿no? Sí, en realidad, como hablábamos en alguna ocasión, los principios de comunicación, si no eran a voz, porque la distancia impedía poder hablar, pues se utilizaban pues el famoso silbo de la gomera, que se utiliza, bueno, con una serie de silbidos ellos se comunicaban. Antes de eso pues estaba el famoso tam-tam, ¿no? Claro. Me gustaría ver que de esto tenemos unas imágenes para poder que vayáis contándonos un poco estas cosas del principio de la radioafición. Es un tema que actualmente lo veis un poco desbancado por los medios nuevos y por la ampliación de la tecnología, ¿o no? Yo pienso que no, porque es que no tiene nada que ver. Lo importante aquí, en nuestra afición, no es en sí la comunicación como medio de discutir cosas, sino el poder llegar más lejos todavía. Quiero decir, no es lo importante que yo mantenga una conversación de 2 horas contigo, sino que pueda mantener en un momento dado un pequeño contacto, una pequeña comunicación. Eso es lo importante, porque eso es lo que te permite la experimentación, tanto con tus equipos, con tus antenas, etcétera, etcétera. Por eso a veces cuando no se consigue esa comunicación, digamos, con la voz, pues se utilizan otros medios todavía mucho más sencillos para poder conseguir ese comunicado. El trofeo en sí es el comunicado a larga distancia, ¿no? Aquí podemos ver a Marconi, que es el padre inventor, y creo que si conectamos ahora podemos escuchar su voz. Esto que vamos a ver de Marconi, ¿de qué año podría ser? Eso de Fin dal 1895, all'inizio cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. ¿Consideráis vosotros también a Marconi un poco el padre de la radio? Bueno, un poco es una de las figuras, sin duda, más relevante. Es evidentemente el más deslumbrante. Habrá gente dentro de su equipo, habrá gente que habrá desarrollado, digamos, la tecnología básica que él introdujo, ¿no? Es decir, básicamente fue el primero, pionero, que estableció un sistema en el cual se podía comunicar. A partir de ahí es, digamos, el fundamento. A partir de ahí ya se desarrollan, hay gente como Yagi, que es un japonés que inventa, digamos, pues la famosa antena Yagi, que nosotros podemos ver en cualquier terraza de nuestra televisión, es una antena Yagi. Son Yagis. Entonces, pues bueno, eso también fue una revolución. Luego hay otra serie de gente que ha ido desarrollando, pero evidentemente el padre de la radio siempre diría que si hay que decir a alguien es Marconi. Es Marconi, ¿no? También fue el que posibilitó en el año 29, a través de la Exposición Universal en Sevilla, fue el primero que accedió que el rey Alfonso XIII pudo hablar con sus excolonias. Era la primera vez que un rey español hablaba por la radio con una transmisión transatlántica, ¿no? Esto no había ocurrido hasta el momento y fue en España donde pudo... Sí, efectivamente. Y a ver, hablando así también de cosas del pasado, ¿os veis ahora desbordados en el tema de la radio digital? ¿Es un tema que os preocupe?
No. No excesivamente, porque nosotros, como decía Paco, el medio nuestro final es siempre el conseguir, digamos, el contacto, que es donde tenemos realmente una cierta dificultad, ¿no? Con los medios que tenemos, aprovechar al máximo, al 110%, todos los medios que tenemos para conseguir ese comunicado. La radio digital esto nos lo anula, es decir, la radio digital tiene un sistema ya de por sí que o funciona o no funciona. O vas a oír perfectamente al corresponsal o no vas a oír. Nosotros también tenemos desarrollando mucha gente que es, además de investigadora en el área comercial, son radioaficionados, y evidentemente ponen a nuestro servicio una serie de programas, una serie de hardware, de aparatos que ya utilizamos, y de hecho hay gente que ya os está utilizando, que utilizamos lo que llamamos radio digital. Claro, porque yo me imagino que a lo largo de este siglo han habido grandes avances tecnológicos de los que os habéis podido beneficiar también vosotros. Evidentemente. ¿Habéis notado mucho el cambio? ¿Es muy precario de los inicios a ahora? ¿Hay muchos grandes cambios o no? Pues sí, cambios sí que han habido, evidentemente. Todo lo que antes la gente se construía sus equipos, hoy en día realmente pues nadie se le ocurre construirse un equipo. La electrónica de consumo ha, digamos, facilitado, ¿no? Exactamente, de comprar equipos estupendos que sin ir más lejos, hace 20 años podría ser impensables, con adelantos con toda la tecnología digital, etcétera, etcétera. Métodos de filtrados de audio digitales, métodos de modulación digital, etcétera, etcétera. O sea que sí que hay un cambio evidente. Que esto nos pueda o no... Habría que hablar, Habría que hablar. Yo pienso de que, vamos, que la radio será radio, quiere decir que sí, que habrá un desarrollo digital, pero lo que es en sí la base sigue siendo la comunicación, la radio, la comunicación a distancia sin hilos, que eso es lo importante, ¿no? ¿Y existe un perfil del radioaficionado? Podríamos decir... Una buena pregunta esa, ¿eh? No, yo creo que no, cualquiera puede ser radioaficionado. Yo creo que el radioaficionado tiene una característica más que perfil, y es ser curioso. Es decir, un radioaficionado nace porque siente curiosidad al ver que otro radioaficionado está trabajando. Así me ocurrió a mí. Yo tenía un compañero, el hombre pues tenía en su equipo de coche, en un móvil, tenía una emisora, como puede ser un radiocassette, el clásico radiocassette de coche, pues él llevaba una emisora, y un día trabajando con él me di cuenta que aquello me gustó, y a partir de ahí eso, es decir, es la curiosidad, sentí curiosidad al ver que este compañero mío estaba trabajando y a veces hablaba con gente. Y es un mundo que engancha, quiero decir, ¿os sentís? Absolutamente. Sí. En comparación a lo que tú me decías antes, de si Internet puede ofrecer una cierta competencia, es decir, cuando tú hablas, te comunicas a través de Internet, no hay un reto. O sea, tu reto es que te has abonado a una compañía telefónica y bueno, estás pagando y hablas, porque hablas con facilidad. Aquí hay un reto, aquí hay el reto de, con unos medios, poder comunicarte de una determinada manera. Cada uno elige la manera que más le gusta. Hay muchas modalidades de comunicarse con otro compañero, o sea, lo que hablábamos anteriormente, o bien por telegrafía. Hay gente que es verdadera forofa de la telegrafía y no coge un micrófono para hablar porque le gusta la telegrafía. Hay gente que le gusta pues los modos digitales y solamente se comunica con modos digitales. Hay gente que le gusta experimentar con antenas y utiliza la onda larga o la onda corta. O sea, que dentro de los radioaficionados hay subgrupos de 1000 posibilidades de poder comunicarse. Entonces, cada uno hace aquello que más le atrae, le gusta. Entonces, y se crea sus propios retos. O sea, en el momento que tú no te creas retos en la radio, mueres un poco como radioaficionado, porque evidentemente, pues... Y por eso, en aquel decálogo que comentaba antes José Luis, en estos sí que había... El radioaficionado es progresista, siempre va buscando algo nuevo para experimentar, ¿sabes? Ese es un poco el perfil del radioaficionado. ¿Hay una edad o no? Desgraciadamente, la edad ahora mismo, digamos, estamos en una situación un poco de receso. Es decir, antes hemos comentado que la gente que necesita comunicarse, pues hoy en día tiene un montón de medios mucho más fáciles de conseguir que no la radio, evidentemente. La radio es, digamos, vocacional. Sí, podemos decir que es el camino largo, pero el bonito, ¿no? Exacto. Así, es que muchas veces confundimos, claro, a mí me dicen, ¿y tú para ver con Moscú? Porque si tienes el teléfono... Claro, porque la gente busca inmediatez. No es como el fin, digamos, de nuestra afición, no es el contactar con Rusia, con un señor que está en Moscú. Es con nuestros medios, como te hemos comentado antes, sacarles el 110% a nuestros sistemas para poder contactar con ese hombre. Ese es nuestro medio y viceversa, evidentemente. Hay una correspondencia. Si yo lo llego a Moscú, me buscaré la forma de intentar llegar a Moscú, porque mi compañero está llegando y yo no llego. Entonces intentaré montarme la antena más grande. ¿Tenéis piques entre vosotros? Sí, evidentemente, quiero decirte. Hay concursos. Hay radio deportiva, sí.
Y bueno, me gustaría saber, porque vuestro indicativo, sé que el de José Luis es EA5TP y el de Paco es EB5EA. Explícanos un poco qué significan estas letras, porque supongo que hay gente que a lo mejor lo está viendo y dice, bueno, ¿esto qué es? Sí, mira, es relativamente sencillo. Te lo explico. EcoAlfa es el indicativo que IAU, que hemos comentado anteriormente, concede a España para identificar cuando haces una llamada de qué país estás haciendo esa llamada, ¿vale? Correcto. Eso es la EcoAlfa, que lo podrás ver, por ejemplo, en los barcos de españoles, pues tienen una E, en las aeronaves tienen EcoCharry EC. Si te das cuenta, todas tienen, eso significa que es un avión que está matriculado en España. De prefijo. Bueno, pues eso es lo mismo que nosotros. EcoAlfa significa España. Luego tenemos de la serie 1 hasta la serie 9, que es EcoAlfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que corresponderían a una serie de territorios en los que está distribuida. Está muy bien, la península, los llamados distritos. Y las islas de España, ¿vale? Y luego está el E0, que es, digamos, para la Casa Real. O sea que también la Casa Real está metida en el mundo de los radioaficionados. Efectivamente, sí, como has comentado antes, en la Exposición Universal de Sevilla ya fue el rey Alfonso XIII. Alfonso XIII, luego su padre también fue radioaficionado y su hijo, Juan Carlos I, sigue siendo radioaficionado. O sea que en la Casa Real es algo que ha sido continuo. Ha sido, sí. Además, una de las hermanas, que ahora no te sé decir el nombre, se me ha olvidado, del rey don Juan Carlos, fue la pionera. Es decir, Juan Carlos era, digamos, el segundo radioaficionado de la Casa Real, después de su padre. Estaba su hermana y su hermano inculcó, digamos, la radio a Juan Carlos I. ¿Y sigue en activo? Sí, bueno, en realidad sigue en activo. El problema que tiene es, como siempre, pues la popularidad. Es decir, cuando sale en radio es un radioaficionado más, pero nosotros no sabemos comportarnos como tal, porque vamos todos a intentar contactar con él, y entonces pues se produce lo que nosotros llamamos un pile-up. Hay un colapso, de repente. Efectivamente, no puede atender a tanta gente como sale. Pero él interviene, quiero decir, no hay ningún tipo de restricción ni de por motivos de seguridad, algo que le seleccione. Como siempre hemos comentado antes, dos detalles que no tenemos que hablar con extranjeros, es decir, ni nosotros tampoco, por ética, ¿no? También hay un respeto, tenemos que saber que es el rey. Entonces tienes que dirigirte a él, no como, oye, tú, macho, no sé cuántos. En fin, esto todo habrá, no, bueno, siempre hay un respeto, unas reglas, pero unas reglas de urbanidad simples que todos tenemos que respetar. ¿Y personalidades así importantes que sean radioaficionados? Porque ahora he visto que el tema y me llama mucho la atención. Hay gente en el mundo... Hay mucha gente que no conoce y sin embargo sabemos, bueno, nosotros sí lo sabemos que son radioaficionados, pero la gente de a pie que no es radioaficionado, pues mira, tenemos al rey don Juan Carlos primero. De momento y desgraciadamente el príncipe no. Iba a decir, su hijo no continúa. No, en principio no. Seguro, conseguimos. Seguro que cuando sea rey, la Unión de Radioaficionados Españoles le hará socio de honor y seguramente conseguirá. El presidente de honor de la UE, de aquí de España, evidentemente es EA0, JC. Antes hemos cogido por aquí el camino del 1 hasta el 9. El 0 corresponde a la Casa Real y su indicativo, como el mío era EA5TP, es EA5JC, pero de TP, Juan Carlos. ¿Y TP es un sufijo, hemos quedado en el 5 que corresponde a digamos, a la región valenciana, ¿vale? Y Albacete incluida. Entonces, o la comunidad, perdón, valenciana más Albacete. El TP es, digamos, como la serie, es una serie. Es la matrícula en sí. Es como una matrícula de coche. Empiezas es por libre V, de elección. Antiguamente empezaba por V, 0001 A, B, y así, ¿no? Pues ese 001 por orden alfabético. El que toca. 6 unas más. Entonces el rey, digamos que es EA5JC. EA0JC por Juan Carlos. Él sí que no es correlativa por orden alfabético. Exacto, él es una excepción. Y volviendo a los personajes así ilustres, un poco... tenemos al rey Hussein de Jordania, que ya falleció. Este hombre era un fuego, así que como nuestro rey, pues el hombre se limitaba relativamente. Este hombre no, este era súper activo. Un radioaficionado de primera, ¿no? Sí, buscaba tiempo dentro de su agenda para sentarse un rato. Claro, es que podemos decir que es una afición que puede llegar a ser un vicio, ¿verdad? Porque cuando te... Bueno, vicio, hombre, dentro de la palabra... Vicio es cuando ya llegas a una obsesión. Puede llegar a ser obsesiva. Hay gente que le gusta mucho la radio y se pasa mucho tiempo delante de los equipos. Pero bueno, es una cosa tan sana que nunca claro que no hay. Entonces seguimos el rey Hussein. Sí, bueno, por ejemplo, rey Hussein, Carlos Menem, expresidente de la República Argentina, también es un radioaficionado bastante activo. El rey Hassan II de Marruecos también fue, desgraciadamente faltó ya, también fue un radioaficionado, no era tan activo quizá. Después como personajes, Marlon Brando. Marlon Brando era un radioaficionado absoluto. También tenemos el guitarrista de los Eagles, que nunca me acuerdo cómo se llama. También pero bueno, yo recuerdo que el guitarrista de los Eagles también es súper radioaficionado y es
de los más activos que puedes encontrarte, porque si alguna vez sintonizas en los horarios americanos, casi siempre sigo buscando en cuentas. Yo sí que contacté una vez, ¿sabes con quién? Con el teclista de Barrabás, que también era radioaficionado. Ahora que hablando, mira, me ha venido ahora... Una anécdota, sí. Sí, una anécdota que venía, pero el teclista que fue una vez yo soy de Moncada y vino a tocar en Moncada, y digamos el acercamiento, no sabían llegar, iban con su equipo en el coche, era un señor... Era morenito, si no recuerdo mal, y era el teclista de Barrabás, sí. ¿Y luego pudiste contactar con él? Sí, tengo una tarjeta en casa de este tipo, una tarjeta que me envió por la ayuda, porque yo les acerqué hasta la plaza un poco de Moncada, porque él era el... ¿Y anécdotas así que habéis contactado con gente, siguiendo de las personalidades? ¿Alguna personalidad más con la que hayáis podido, bueno, personalidad o gente conocida? Bueno, Pedro Duque también es un radioaficionado activo, evidentemente, y también Francesco Cosega, que fue un ex primer ministro de la República Italiana también, un radioaficionado. Ya no sé si este hombre aún está activo o no, pero bueno, también era muy importante. Yo así, anécdotas, no sé contacté ninguna especial. He oído un montón, evidentemente, pero mías particulares no, simplemente pues eso, anécdotas podían ser pues los famosos éxitos o fracasos que a través de tu momento de radio y todo eso vas consiguiendo. O fracasando, ¿no? Porque también tienes algún fracaso que otra. ¿Habéis hablado con gente de todo el mundo? Sí. Más o menos. Sí. Yo ya te digo, como te decía antes, yo practico esto desde muy pequeñito. Realmente no empecé siendo lo que ahora denominamos radioaficionado en sí, que era... el equipo este que me montó mi padre era un equipo de CB, que se llamaba, ¿de acuerdo? Era un equipo que salía en 27 MHz y con este equipo... pues sí que he contactado pues con casi todo el mundo. En aquella época no habían... Hoy hay más posibilidad. En aquella época, ten en cuenta que estaba el famoso... era la época de la Unión Soviética, todos los países del este no estaban activos y era bastante más complicado. Poder hacerlo cerco, ¿no? Con estos países, pero bueno, sí, prácticamente con todo el mundo. ¿Y es esta afición de hombres más que de mujeres o no? Desgraciadamente parece ser que sí. Pero tiene su sentido, y es que yo creo que el hombre necesita, no sé, a lo mejor me meto en un fregado, no sé si es ahí o no. Pero bueno, primero porque, digamos, técnicamente es comprometido, es decir, no cualquiera está capacitado para coger una emisora y empezar a trabajar con ella. O sea, ¿se necesita de una base de formación para poder...? No necesariamente. ¿O no? ¿Es algo que se puede aprender? Pero sí, es importante. Tener una base, ¿no? Sí. De hecho, para ser radioaficionado, antes se le ha dicho una cosa que creo que iba por un camino que le iba a decir que no. Los de 27, que llamamos la CB, la City Band, Banda Ciudadana, son radioaficionados como nosotros. Lo que pasa es que están dentro de otra estructura, es decir, es otro, o sea, que no pertenecen a la URE, digamos. No, sí pueden pertenecer, porque nosotros acogemos a todos radioaficionados y como tal son radioaficionados y quieren venir, vienen. Lo que pasa es que es otra estructura diferente, ¿vale? Nosotros los Eco Bravo, Eco Alfa y Eco Charry, que corresponden a las letras que sería España, somos, digamos, radioaficionados con una cualificación un poco más alta que ellos. Es decir, para ser CDista, exacto, no me sabía. Para ser CDista, es decir, trabajar con una emisora de 27 MHz, no necesitas pasar unos trámites, unos exámenes que nosotros sí necesitamos. O sea, tenéis exámenes y todo, incluso. Sí, esta licencia que tú eres EB5 Ecoalfa y yo soy A5TP, es una licencia que a ti te identifica cada vez que tú estableces un comunicado. Si tú rompes las reglas de esa comunicación, te van a sancionar. Hay una que es una delegación, está Telecomunicaciones, que es la que nos protege, que de alguna manera nos protege y ampara, pero a su vez también nos sanciona, es decir, nos vigila. Claro, o sea, vosotros tenéis que cumplir vuestra normativa que tendréis. La Delegación de Valencia está, digamos, bueno, pues procurando que todo funcione correctamente en los radioaficionados. Y entonces, para ello, te dan ese indicativo, y eso significa que tú previamente has pasado una serie de pasos que son exámenes. Claro. Son exámenes tal como suena. O sea, tú ¿Y un examen, o sea, con un temario, con un temario que está, digamos, legislación sobre radioaficionados, otro que es tema radioeléctrico, radioelectricidad básica, muy básica, por eso que nadie se asuste si piensa. Claro, yo digo, a ver si ahora alguien quiere ser radioaficionado y necesitaba. No, porque nosotros tenemos los medios y los preparamos. O sea, nosotros en la UDE, que está muy cerquita de aquí, en la delegación de Valencia. Yo os iba a preguntar dónde está vuestra delegación. Podemos apoyar, ayudar, incluso, bueno, no sería la primera vez que nos metemos para preparar a la gente para que sea radioaficionada. Incluso podéis dar clases o que la gente ayudamos a la gente para que se saque las licencias.
licencia, para aprobar el examen y sacarse la licencia. Sí, exacto. Claro. Y la última y tercera materia que nos examinan es el manejo de estaciones, manejo de pues saber utilizar la antena adecuada en una frecuencia adecuada y con la emisora en los, digamos, los parámetros adecuados para no, digamos, no salirte de las normas que te establecen. Claro. ¿no? Y contarnos, ¿dónde está vuestra delegación? Porque creo que está aquí cerquita, ¿no? La delegación está ahora mismo aquí en el campus de la esta misma casa, ¿verdad? En el Politécnico. En el Politécnico. Está en el edificio DIE, que es de Departamento de Ingeniería Electrónica, si no me equivoco, de Investigación Electrónica, que no sé si es el edificio 7F o 7G. Te lo digo enseguida porque lo he anotado, porque no recuerdo. Bueno, que está aquí en el Politécnico. ¿Estáis aquí? Está aquí en el Politécnico. Y es accesible, quiero decir, la gente, por ejemplo, si alguien que nos está viendo ahora quiere ser radioaficionado, puede ir a informarse allí. Pues vosotros... si alguien que está escuchando nos quiere ir allí, primero existe lo que es el radioclub de aquí, de lo que es la Universidad Politécnica, que está efectivamente allí. Y allí, a partir de cualquier universitario puede ser miembro del radioclub, y a partir de ahí pues estamos nosotros también, que es la URE, que digamos gestionamos un poco, ¿no? Los medios que hay allí, para que nosotros en sí lo que tenemos es la experiencia, ¿no? Claro. Entonces gestionamos esos medios para que cualquier alumno pueda ir allí, informarse, manejar aquellos equipos e incluso, si le gusta, pues llegar a sacarse el examen y sacarse la licencia. Me imagino que, como cualquier asociación, ¿os estáis involucrados en ello? Quiero decir, ¿formáis parte de la directiva o formáis parte, tenéis algún trabajo que realizáis allí, además de ser radioaficionado? Quiero decir, ¿estáis o sí, estáis al margen? Yo soy el secretario, soy el vocal de VHF, José Luis es... Nada, yo soy el vocal, yo soy el último que he llegado, entonces soy ahora mismo el vocal de Internet y el vocal de ¿qué más? De Internet y de comunicaciones digitales y de informática. ¿Y cuántas horas le podéis dedicar a esta gran afición al día? Muchas, pocas, depende del día, pero bastantes. Me imagino... Mira, yo acabo de tener a un niño, ¿no? Y bueno... Y tu mujer te quiere matar ya, ¿no? No me quiere matar, porque el niño me requiere mucho de mi tiempo, pero sí que es cierto que, bueno, así como cualquier persona pues tiene sus aficiones, nosotros tenemos la radio. Claro. Y cualquier persona acaba el trabajo y se puede ir a jugar a fútbol o a tomarse una cerveza en el bar de abajo o a darse una vuelta en bicicleta, o yo que sé, a practicar cualquier deporte, cosa. Cualquier afición. Nosotros lo que pasa es que lo tenemos en casa y bueno, pues sí que podemos llegamos a casa y practicamos la radio. Claro, porque vosotros lo tenéis en casa, imagino. ¿Es fácil poder moverlo? Ahora me traslado a tal sitio y te lo llevas. No, es un sistema que está, ¿no?, montado en casa y eso Vamos será a ver, complicado. hay dos sistemas. O sea, tú puedes trabajar de tres modos. Es portátil, es móvil y es fijo. Fijo, o sea, es la estación que tú tienes. Claro, es la estación que tenemos aquí en el Politécnico. Y bueno, si ves arriba las antenas, aquello es apasionante, ¿no? Al que le gusta la radioafición, mirar para arriba, aquello es una de las mejores estaciones de Europa. Eso te iba a decir, que he podido leer informándome sobre el tema, que está considerada una de las mejores de Europa. El radioclub de la UPV, de la Universidad Politécnica de Valencia, es una de las mejores estaciones que hay. Está muy bien, digamos, equipada. No se han mirado, digamos, detalles de gastos, sino que se ha pedido y se ha... ¿Está respaldada por la universidad? Por supuesto. Sí, vamos a ver. Es que hay un convenio de colaboración entre lo que es UE, Valencia, y lo que es la UPV, que es el Radio Club de la universidad. ¿Vale? Entonces, no estamos mezclados, o sea, estamos juntos, pero no mezclados. Sí, es decir, cada uno sigue sus pautas, pero nosotros, un paraguas digamos, común. en este momento estamos gestionando los recursos que nos ofrece el Radio Club de la UPV. ¿Vale? Y a través de, pues evidentemente, que por cierto, aprovecho para decir que los jueves a partir de las 6, quien quiera venir será bienvenido y les enseñaremos las instalaciones. Y si se siente curiosidad por nuestro mundo, allí celebramos todos los jueves una reunión, acabamos con una buena merienda. Muy bien. Y bueno, hasta allá a las 9 estamos allí, de 6 a 9 estamos, incluido también los lunes, que bueno, viene menos gente, pero siempre estamos un poco para preparar técnicamente aquello y dejarlo más en condiciones. Los lunes también estamos y por supuesto atendemos a quien quiera venir, y también de las 6 hasta las 9 de la noche. O sea, que vosotros le dedicáis a gran parte de la asociación también, estáis allí, aparte de vuestra afición en casa, también estáis aquí en la casa, o sea, que eso es todo. ¿Y qué otras actividades realizáis dentro de la URE? En general, mira, yo te he hecho aquí una pequeña, tengo por aquí anotado unos pequeños. Yo creo que uno de los principales y más motivos son el apartado de Radio Solidaridad. Hay un grupo de puertas abiertas que es también muy atractivo, están trabajando muy bien, están haciendo una serie de trabajos muy buenos, cara a la afición, trabajando en colegios de niños, intentando atraer pues al campo de la radioafición, pues a la juventud, que es lo que nos hace falta, porque en un momento determinado también nos habíamos quedado ahí,
Sí, que la edad, exacto. Desgraciadamente la edad está subiendo mucho. ¿Por qué? Pues porque no vienen detrás generaciones nuevas. Entonces se ha creado el grupo Puertas Abiertas para que acceder a los colegios a través de PPS y a través de una serie de actividades para que los niños se interesen por la radio, por lo menos para enseñarles lo que es el mundo de la radioafición. Y a partir de ahí, pues eso, si quiere alguno establecerse como radioaficionado, pues ayudarle en lo que haga falta. Esa es una parte muy bonita. Realmente lo llevan desde desde Madrid, no, realmente Javier está en SA1 TCR. EA1 TCR, si te sitúas en un mapa de eso, amplio. significa que está por la zona de Galicia, Castilla la Vieja, lo que llamábamos antiguamente Castilla la Vieja, es Castilla y León, ¿no? Y ahí. Castilla la Vieja y Galicia, sí. Y Galicia también, exacto. Y luego tenemos el apartado de solidaridad, que, bueno, pues esto es, digamos, aprovechar los recursos que nosotros consideramos como obsoletos, incluso nuevos, incluso pues a través de sponsors, a través de entidades públicas. O sea, podéis contar con colaboración, conseguir colaboraciones. De hecho se establece una serie de colaboraciones y se marcan una serie de prioridades para abastecer pues a los más al tercer mundo, ¿no? En este caso nosotros, por ejemplo, me consta una de las últimas actividades que hubieron fueron pues en el Sáhara, pues para establecer allí comunicados entre, por ejemplo, colegios y tal y cual. Necesitaban una red de repetidores, aprovechando el desmantelamiento de una ciudad de aquí de la zona 5, creo que fue de Elche, que la policía local desmanteló todo su sistema de radio y puso un sistema mucho más sofisticado, más nuevo. Ese material se recogió, se envió para allá y se estableció allí una red de comunicaciones que es vida para ellos, evidentemente es vida, porque urgencias de médicas y todo eso ahora mismo lo pueden aprovechar. Luego tenemos también un montón de misioneros españoles que están en África, que están trabajando en África y que de alguna manera pues ellos, el único medio de comunicación es la radio. Es la radio, claro. Porque ellos no tienen móvil como nosotros. Sí pueden tener su maletín con su móvil, pero eso es carísimo. Entonces no está dentro de la filosofía de un para comunicarse entre ellos, ¿no? Entre las diferentes misiones, utilizan la radio. Utilizan la radio y esas radios pues muchas veces se la tienen que costear ellos directamente, pero algunas veces pues también a través de este mundo solidario pues se les ofrece, se les da esta una serie de equipos, ¿no? claro, para que ellos puedan simplemente montar un equipo en una misión en el centro de África, por ejemplo, y en un momento determinado contactar con su familia aquí en España. Claro, o contactar a lo mejor con los entes necesarios para enviar una serie de medicamentos que allí no tienen. Y sin embargo aquí sobran, no los tiramos, ¿no? Cosas de este estilo. Pues parece mentira, pero evidentemente así es como funciona Solidaridad, Radio Solidaridad, y luego pues evidentemente la actividad que hemos hecho o que se han hecho, no nosotros en singular, sino en general la radioafición cuando han habido las grandes catástrofes que desgraciadamente nos están punteando todos los años, hay una u otra. La última actividad, no hablemos ya de la pantanada de Tous, porque aquello que ya quedaba un poco. Bueno, pues un compañero mío de trabajo, que es el que te he comentado antes, este hombre vive en Algemesí. Y este hombre estuvo, cuando la pantanada de Tous, me comentaba, día y noche trabajando desde Algemesí, contactando con la familia, porque había gente que estaban buscando desesperadamente la parte de familia de la ciudad y no se podían contactar. Claro, en las grandes catástrofes los medios caen y podemos decir que son son las ondas. La única opción el móvil, la radio. El 11 de septiembre pues se colapsaron todas las líneas, era imposible contactar. Pues en el 11 de septiembre una niña desde el aeropuerto de Nueva York, uno de los aeropuertos de Nueva York, estableció el primer contacto con su padre, que estaba con un walkie dentro de una de las torres, ¿no? O sea, son anécdotas de estas que cuando el todo tsunami falla, también creo, ¿no? el tsunami del mar Índico, o bueno, el océano, el Andamán y Nicobar, que todo es el archipiélago aquel, que fue un desastre. Allí justo en ese momento había una activación. Una expedición. Que contaremos después lo que es una activación. Una expedición de radioaficionados para, digamos, pues habilitar esa entidad para que nosotros pudiéramos contactar. Luego te explicaremos cómo se compone aquella pequeña competición que nos montamos nosotros. Y en Andamán y Nicobar, durante 4 días, estuvo el gobierno indio. El único sistema de comunicación que había era con los radioaficionados que estaban allí. Ni el ejército, ni los satélites, ni absolutamente nada funcionó, nada más que los radioaficionados durante 4 días. Eso fue la salvación para muchísima gente. Y bueno, ya si queremos hablar de muchas más. ¿Y tienen los países, es una pregunta tienen un sistema por si ocurren grandes catástrofes, o hay sistema de radioaficionados o no? Siempre sale porque hay un grupo de radioaficionados o alguna persona, o sea, el gobierno en sí posee algún sistema si ocurre algo para poder comunicarse. En teoría está Protección Civil y me imagino que los análogos en los diferentes países.
Hombre, nosotros somos una entidad que en este aspecto siempre estamos a disposición, por naturaleza nosotros siempre estamos a disposición digamos, de cualquiera que nos necesite, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando el Estado, todos los recursos que tiene a su disposición le fallan, claro, no tiene más remedio que utilizarnos, porque sabe que nos tiene ahí, la primera, porque nuestra voluntad es esa, servir al mundo, y de alguna manera pues porque nuestros equipos requieren tan poquito para que funcionen medianamente bien, tan poquito, son muy sofisticados, pero a la vez también son muy maleables. Es decir, tú puedes componer una composición rápida y establecer una comunicación. Con una batería de coche, como funcionaban en Algemesí y en Ocida, una batería de coche era suficiente para darnos 12 horas de radio y comunicar y empezar a dar, por ejemplo, allí daban pues los apellidos de gente que estaba desaparecida, que se habían, oye, que estoy vivo, dile a mi familia que estoy vivo, y ahí van dando una serie de listas. Pues en Andamán y Nicobar también establecieron una comunicación vía UHF, bueno, pues con unos equipos más o menos, no necesariamente con unas grandes antenas, sino con una mínima, digamos, equipamiento funciona. Aquí podemos ver, estábamos viendo ya imágenes, sí. Estamos viendo también el Titanic, ¿no? La gran salvación creo que se salvaron 700 personas. Esto fue el código SOS Morse que pudo facilitar, ¿no? Exacto. Durante toda la catástrofe, cuando se produjo la catástrofe, hay una anécdota muy bonita que dicen que la banda de música que estaba allí en la sala no dejó de tocar hasta que se hundieron prácticamente, ¿no? Bueno, pues la anécdota que también no se sabe, bueno, sí se sabe, ¿no? Pero es menos conocida, es que el telegrafista estuvo hasta el último momento enviando la señal de socorro, y a través de esa señal de socorro se pudieron acercar barcos que estaban dentro de la zona a rescatar los náufragos. Es decir, que eso tampoco se sabe. Pero es algo un poco más a través del código de telegrafía Morse, estableciendo una serie de, bueno, pues el SOS que llamamos, que son 3 rayas, 3 puntos, 3 rayas, perdón, 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. De esa manera significa que era socorro. Ellos envían el SOS y su posición, latitud y longitud. Y a través de ello pues ya podían saber que había habido un accidente y que necesitaban ayuda. Y hasta el último momento estuvieron, bueno, los primeros sistemas de comunicación. Vemos a los indios, ¿no? Aquí en plan. De la manta y el humo, y el otro que tienes detrás, pues que está con el manipulador produciendo telegrafía, ¿no? Es bonito. Claro, es que antes no habían otros sistemas. El tam-tam, claro. Es lo más básico, lo más sencillo. Es la más estándar, la comunicación en fonía. La telegrafía fue al principio, después ya es más compleja, ya es más... Los diferentes modos de modulación, NAM, NFM, NSSB... Aquí vemos, ¿no? Es el principio de las comunicaciones. La emoción de escuchar a nuestro corresponsal es lo que nos llena, es lo que... Claro, es poder decir, hemos conseguido, ¿no? De todo esto es eso. Cumplido el objetivo. Efectivamente. Esto es una estación antigua, muy antigua, evidentemente. Y bueno, entonces se construían ellos todos los equipamientos, ¿eh? En un principio, radioaficionado se construía con sus propios materiales, iba buscando... Con sus propios medios, es decir... Esto es más moderno, ¿verdad? Sí, eso ya es esto es un equipo actual. Eso ya es más actual. Te das cuenta, ya las luces azules indican pues los niveles, el controlador de niveles. Ya no es siquiera de aguja, ya es digital. En fin, esto es bastante más moderno. Me imagino que tendréis, igual que tenéis un lenguaje eco, alfa, tenéis un código, ¿no? Para poder... ¿Es complicado aprender esto o no? Eso se aprende, es lo primero que se aprende. Que se aprende, ¿no? Enseguida, y una vez lo has aprendido, lo aprendes para siempre. Para siempre, es como el... Pero es lo que te comentaba antes. Ese código, ¿para qué sirve? Pues los contactos muchas veces son contactos extremos, lo cual, pues poder dar tu indicativo, tienes que darlo de una manera rápida y digamos, clara, para que el corresponsal se entere y no sepa que has sido tú y no ha sido otra estación. Entonces, pues se inventan este tipo de códigos, ¿no? Para saber que la E es la Eco y la C es la Charlie. Entonces es mucho más, sonoramente es más fácil, ¿sabes? El código ICAO. Escuchar Charlie que no escuchar una C. ¿no? Claro, la Charlie es más una C claro en todos los idiomas. En inglés es una sí, ¿sabes? Entonces es bastante más claro. Por eso se inventan estas cosas. Y tenéis que, hay veces que se usa, antes estabas diciendo de un lenguaje común, ¿tenéis que a veces hablaros en inglés o no? ¿O con el español? Bueno, aquí creo que podemos seguir viendo imagen, perdona que te corte. Sí, ahí lo escucharás a un alemán, pues un pentacocero, ¿no? Que está llamando.
está utilizando este código ICAO. Bueno, en este caso no es el ICAO, es el Baker, pero bueno, es similar. Y las llamadas se van a hacer en inglés, es un idioma bastante universal y, en fin, a no ser que hablemos con estaciones sudamericanas, con alguna estación rusa que también son muy dados a hablar en castellano, etcétera, pues se suele utilizar el inglés. Pero digamos que los comunicados que hacemos establecemos, no nos decimos si llueve, si está atronando, si está haciendo buen día, si hace calor. Más o menos nos basamos en lo esencial, que es pasarnos un código, que es el código RS o RST, en el cual tienes una cifra, dos cifras concretamente, del 0 al 5, que significa la claridad en tu modulación, cómo llegas al corresponsal de claro, que es de 0 a 5, y luego de 0 a 9, que es la señal del controlador de nivel, del S-meter que llamamos, el nivel de la señal, la fuerza que te va a decir la señal con la que tú estás entrando, ¿vale? Y aquí va de 0 a 9. ¿Qué estamos viendo? ¿Es el mapa, ¿no?, del mundo, digamos, distribuido también en códigos? En zonas. Son las zonas, ahora no me acuerdo, a ver, la zona... No, está todo el mundo, lo que pasa es que tiene en cada país, no se aprecia muy bien. Las zonas CQ y las zonas SITU. Está dividido el mundo en apartados. Si ves en la península ibérica hay una EA, que es lo que te comentaba antes. Es decir, España se interpreta, siempre sabrás que eco alfa, cuando miras un mapa y dices, ¿de dónde es esto? Claro. Dice, es España. Es España, ¿no? Identifica España. Creo que en el siguiente, además, podemos ver España, los ¿no? diferentes distritos. O sea, vemos que no está agrupado, más o menos, o sea, agrupa varias comunidades, ¿no?, los distritos, porque no es solo... Sí, no está geográficamente distribuido por comunidades en sí, sino que hay mezcla. Es decir, por ejemplo, la zona 5, si te das cuenta, es Valencia, Castellón, Alicante y Albacete y Murcia. Sin embargo, Albacete y Murcia son entidades que no, o sea, son diferentes comunidades, ¿no? La zona 1 le pasa lo mismo, que es Galicia, tiene Galicia y Santander, Cantabria, País Cantabria. Vasco, no, País Vasco es la zona 2. Y Castilla la Vieja, lo que pasa que es Castilla-León, que se llama ahora. Luego tienes las 6, que por ejemplo, si te das cuenta, son las Islas Baleares, la 8, que son las Islas Canarias, y luego tienes la EA9, que es Ceuta y Melilla. O sea, que está todo... Esto significa, es que cada país, antes hemos comentado de la competencia que tenemos entre nosotros, ¿no? El mundo nosotros lo tenemos, bueno, el mundo, todos los países están distribuidos en 337 entidades. No sé si son 337 o 336, en una serie de entidades. Cada entidad es, digamos, cuando tú contactas y consigues una QSL de este estilo, diferente, consigues esa entidad. El que más entidades tiene, pues entra en un libro de honor, ¿vale? Y es pues como mejor mirado, ¿no? Como porque ha conseguido... Pues, más. Exacto. Bueno, pues eso es un sistema, es decir, a lo mejor hay otra gente que... Es uno de los posibles retos, ¿no? Exacto. Contactar con el mayor número de países, entidades en este caso, porque muchas veces los países no son países... No, España tiene entidades. 3 entidades, por ejemplo, 4. EA5, EA1, EA2, EA3 y EA7. Luego otra entidad es EA6, que son las Islas Baleares. Otra entidad SA8, que son Canarias, y otra entidad SA9, que es Ceuta y Melilla. Es decir, que España en realidad tiene 5 entidades, 5 o 4. Sí, lo que es la península en sí, y luego las islas y las ciudades, africanas. autónomas. Aquí podemos ver al rey, ¿no? Exacto, este es nuestro radioaficionado principal de aquí. Ya ves el indicativo que tiene, EA0, JC. Como comentábamos, no le corresponde, sino que al ser la Casa Real se le asigna EA0. Y aquí tenemos a Marlon Brando, lo que comentábamos. Las personalidades que han sido políticos o artistas. Efectivamente. Aquí está lo que hablábamos de las catástrofes, lo importante que es hoy en día cuando todo falla, pues la radio. Sí, verdad, porque yo creo que con lo que avanza el mundo, verdad que en esto no hay, digamos que en una situación límite. Es una situación límite, no hay posibilidad alguna. Ya pueden avanzar las tecnologías que luego siempre... Es que sí. Es lo que te decía antes, José Luis, es que nosotros desde cualquier ubicación, con una simple batería, un equipo y una antena, pues podemos establecer comunicación. Claro, tú tienes un móvil que puedes comunicarte con todo el mundo, pero cuando cae el sistema de repetido en ese momento dado, no te sirve para nada. La gente debe alucinar diciendo, bueno, estos señores con 3 cositas se pueden comunicar con todo el mundo. ¿Eso cómo es posible realmente? No es difícil, es decir, bueno, utilizamos lo que Marconi creó en su momento y luego se ha ido desarrollando, ¿no? En realidad son las ondas electromagnéticas, somos capaces de manejarlas a nuestra conveniencia y bueno, pues ahí tenemos la radio, ¿no?
es lo mismo que vosotros, estamos emitiendo aquí una señal de televisión y obviamente pues ahí hay un procedimiento y una serie de... puedes complicar la vida todo lo que tú quieras, es lo que hablábamos antes de cada uno hace lo que más le gusta, quiero decirte, unos hacen televisión porque también existe la televisión de aficionados en nuestro mundo, ¿no? Otros pues intentan, quiero decirte, hay otra modalidad que es intentar llegar a la luna y que la señal rebote la luna, quiero decirte, es cierto, y es así. Eso es el top. Eso es el top, eso es eso sería el culmen de la complicación, ¿no? Que es decir, tienes que transmitir con potencias muy altas, complicarte la vida con antenas muy grandes, y bueno, pero la gente lo consigue. Las antenas hacia la luna y moverlas. Hay satélites que lanzamos, se pagan con el dinero de todos los radioaficionados, se lanzan satélites experimentales para establecer comunicaciones vía satélite, o sea... ¿Y tenéis así algún reto personal? Contadme alguno. Siempre tienes una meta, o sea, nunca, cuando consigues una, buscas otra. Bueno, pero la que ahora tenéis en mente. Bueno, yo te hablaba de esto de la Luna porque yo tuve mi reto que era conseguir una estación para poder llegar a la Luna, conseguí hacerme con una pequeña estación, he conseguido mis contactos vía rebote lunar, sigo practicándola, pero bueno, una vez conseguido lo que dices, bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Hacerte la estación todavía más grande? Cuando hablas de una estación, ¿a qué te refieres? Al conjunto de dispositivos que conforman, digamos, el cuarto donde tienes tus equipos, tus antenas, tus amplificadores, es una estación de radio. Debes de tener una habitación en casa. Pues en mi caso, en el caso de casi todos, yo tengo una pequeña habitación, no es una habitación muy grande, pero es una habitación. O sea, es ya el niño y luego la habitación para la estación. O sea, no, fue primero la estación y luego el niño. ¿No? Sí, que a veces destroza la habitación de la radio, porque claro, cuando vienen los niños tienes que... Y es una afición individual, quiero decirte, por ejemplo, vosotros que tenéis familia, ¿podéis compartirla con vuestra familia? O sea, ¿la familia se inmiscuye o es a lo mejor una afición un poco que vosotros os metéis en vuestro mundo y estáis un poco, necesitáis relajaros y estar un poco fuera de todo lo demás? ¿O no? ¿Sí que pueden participar? Hombre, yo pienso que sí que puede ser familiar, lo que pasa, en mi caso no lo es porque a mi mujer no le gusta nada, ni de lejos, no sé. Pero con tu padre, por ejemplo, pero sí con mi padre sí que fue así, efectivamente. Sí. Yo intentaré que con mi hijo pueda serlo así. Sí que es cierto que, claro, el tema de la manipulación de esa estación no puede, es decir, es personal, es decir, si está uno no puede estar otro escuchando, puedes, pero en fin... Pero sí que, vamos, sí que puede ser familiar y de hecho mucha gente es la esposa, el marido, los hijos, en fin. Pero yo creo que es más singular, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es un momento más... sí, porque es que incluso tus equipos y digamos, todo el sistema lo ajustas... Hemos hablado siempre del 110%, ¿no? Para sacarle el máximo rendimiento. Eso implica unos ajustes muy, muy, muy finos. Eso significa que tu oído es que está ahí. Claro. Si viene otro y te lo retoca, luego esto ya no está como estaba, ya. ¿Sabes? Tienes que volver a empezar a ajustar y la verdad es que es un poco complicado. ¿Y vosotros estáis en contacto entre vosotros también? Sí, claro, continuamente, todos los días. Eso es continuo, ¿no? El grupo de... Claro, es lo que te decíamos antes, sí que existe, unos equipos que son para hablar más en plan localmente, que es lo que sí que tenemos esa comunicación cotidiana donde cada uno expresamos lo que hemos hecho, en fin, donde intercambiamos nuestras ideas y comunicaciones. Y pues sí, es digamos algo cotidiano el hecho de que nosotros estemos continuamente comunicando, porque lo que se le ocurre a uno no se le puede haber ocurrido al otro. En el coche hay gente que trabaja con el vehículo y entonces pues lleva su emisora en el coche y vamos hablando con él. Hay gente que es profesional del coche, pueden ser taxistas, pueden ser camioneros y llevan su emisora y estamos hablando con él. Es decir, es algo... ¿Qué dispositivo necesita para un coche? Porque he visto algunos coches que tienen, son estos que tienen una antena así también muy grande. Bueno, una emisora, no grande. Una antena que te la pones en el coche, que es lo que te llama la atención cuando tú lo ves. Exacto, me refería. Y luego llevas el equipo que, evidentemente, es un equipo de medidas más reducidas que las que tienes en casa, pero que lo tienes en el coche conectado a una batería de 12 voltios. Y hoy en día, con el tema de la conducción temeraria y tal, sí que, bueno, pues están los micrófonos de manos libres y todas esas cosas, que antes llevábamos el micrófono en la mano como si no pasara nada. O sea, claro, antes era sí que todo el mundo lleva un dispositivo con manos libres. Y luego vosotros estáis en contacto, por ejemplo, que me ha dicho que antes Protección Civil utiliza, ¿estáis en contacto con un poco, digamos, con Protección Civil o... algo de seguridad que lleve también, sean radioaficionados? Digamos o que no? muchos radioaficionados pertenecen a la Protección Civil. O sea, yo pertenezco a Protección Civil de Moncada. ¿De acuerdo? El radioaficionado sí no está organizado para sí, pero no es un plan grandes catástrofes radioaficionadas. No está organizado para ello porque no es su cometido. Sí que es verdad que cuando ocurren esas catástrofes sí que nos ponemos a disposición, en principio, de Protección Civil, que es la que sí que tiene un dispositivo de seguridad
preestablecido para actuar en diferentes catástrofes. Muy bien, pues ahora quería que me contarais un poco qué es lo que vais a realizar el 26 de octubre, un poco en homenaje a Marconi. Bueno, en esto teníamos previsto una serie de actividades que luego por circunstancias pues no se van a poder realizar. Teníamos previsto una comunicación en directo con la Estación Espacial Internacional. No ha podido ser y no podrá ser porque en ese momento, digamos, la órbita que va ese día y en el momento que nos interesa a nosotros, la órbita que digamos está tomando la ISS en ese momento nos permite una ventana, solamente un momento de conexión de 4 minutos. Esto es tan reducido que casi es bastante complicado. Luego está toda la burocracia para llegar a NASA para decir, oye, que queremos esto. Entonces, bueno, como radioaficionados quizá nos sería bastante más complicado, pero a través de la UNESCO, pues evidentemente sí sería factible conseguirlo. Pero lo hemos desechado porque es tan pequeña la ventana y la complejidad técnica que necesitas para ello es tan alta que bueno, vamos a hacer vamos a hacer la misma conexión, pero digamos no sé si haremos un saluda de la gente de arriba en los 3 idiomas, que como sabes, bueno, ya os explico, esto es la unión entre la Biblioteca de Alejandría, promovida por Mayor Oreja, y esto también es un por privilegio lo que está contando, José Manuel Gironés, que es el presidente del Centro de Valencia de UNESCO. Y el director de están haciendo un hermanamiento. ¿vale? Y bueno, pues esto es lo que en algún momento vendrá también, como hemos comentado antes, no sé si lo hemos comentado, vendrá también Electra Marconi, que es la hija de Marconi, que aún vive. Ella establecerá un comunicado vía videoconferencia con la única superviviente que aún queda del Titanic. O sea, que aún hay una persona que vive. Aún hay una persona que en el momento del hundimiento del Titanic creo que tenía meses, o sea, 2 o 3 meses. Y ahora será una Entonces persona ahora será una persona con 90 y pico de años que, bueno, pues está en un hospital. Yo creo que es la persona que sale en la película Titanic. Hay un momento. Es esa sale, persona, esa señora mayor, yo creo que ella, es esa. que empieza contando ella. Efectivamente. La película Titanic es. Por cierto, aprovecho también para decir que ahora en el Museo del Príncipe Felipe se encuentra la exposición, debajo de un braque está exactamente una exposición del Titanic. Y además, pues que también vamos a contactar con su director, bueno, el director de la Fundación Titanic, que lo tengo por aquí anotado, que es don Jesús Ferreiro Rúa. Y bueno, pues vamos a intentar, porque ellos creo que están, digamos, rehaciendo lo que es la cámara, no, lo que es el camarote donde estaba la estación de radiotelegrafía, la están reproduciendo. Vamos a conseguir que un compañero nuestro que domina muy bien la telegrafía reproduzca exactamente y fielmente los mensajes que iba enviando cuando aquello se estaba hundiendo. Es decir, y se lo vamos a presentar a don Jesús, a ver si le gusta. Y bueno, otra serie de actividades que también podemos hacer con respecto a la exposición del Titanic, al evento del día 26, con toda la parafernalia que supone aquello, y con, bueno, más cosas que también tenemos pensado. Ahora inmediatamente tenemos otros eventos, como es el Campus Party, que también participamos en el Campus Party, y en fin, que siempre estamos un poco liados. Podemos decir que encima Valencia está un poco en estos momentos, se encuentra en la cumbre de muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, poder realizar, se han rendido varios homenajes, yo he estado informándome en Irlanda y en América, pero creo que ninguno con la peculiaridad de poder traer. La hija de Marconi ha estado en varios homenajes, pero la hija de Marconi, una persona superviviente del Titanic, que la exposición del Titanic se encuentra en Valencia, o sea, reunimos unas cosas que cara a los grandes homenajes que se han podido rendir fuera, España va a dar la talla, ¿no? Porque, bueno, y vuestro grupo de radioaficionados... En ello estamos. Va a estar y está claro que Valencia está de moda en este momento, ¿no? Por una serie de circunstancias que todos conocemos, pero bueno, realmente se está trabajando en ello. En la Campus Party, contarme cómo participáis. En la Campus Party el año pasado empezamos la participación, nos ofrecieron allí a través de unas amistades y tal, nos ofrecieron participar, y entonces pues expusimos allí una serie de trabajos con Miguel Ángel Espósito, que es el director de contenidos del Campus Party, y con Pedro León, que es, digamos, el grupo que nos acogía a los radioaficionados, que es el grupo de astronomía y de sondas espaciales, y con ellos pues conjuntamos una actividad. Fue muy, digamos, como fue muy poco tiempo que tuvimos para desarrollar y tal, pues fue muy, digamos, muy reducida, se limitó a 1 hora en un sábado. Bueno, y hicimos allí pues preparamos unos PPS del estilo que habéis visto aquí, y pues los presentamos allí con un éxito bastante acentuado, bastante bueno.
Bueno, y para este año evidentemente nos han vuelto a invitar y tenemos preparada una serie de actividades en las cuales vamos a manejar, porque allí no se pueden montar antenas, es uno de los hándicaps que siempre tenemos los radioaficionados, porque nosotros queremos montar cualquier cosa en el Museo Príncipe Felipe. Queréis montar unas antenas allí y tal, que y Manuel todavía nos dice, montarlo que queráis, pero aquí no montáis una antena, no podemos, hombre, en un edificio como tan emblemático como el de Calatrava, pues no puedes montar ahí un palo para, en fin, siempre son problemas, ¿no? En Feria Valencia ocurre lo mismo, entonces vamos a establecer una comunicación desde un ordenador de allí de Feria Valencia con un ordenador que estará aquí en el Radio Club de UPV seguramente, con permiso de los informáticos para que nos dejen entrar. Para todo, hay que seguir la burocracia. Pero bueno, la idea es esa, y entonces lo que haremos será establecer, digamos, una conexión para ver cómo manejamos una estación de radio remota. ¿Vale? Eso, como aquí el mundo de Campus Party es informática, tienes que acercar un poco todo lo que es el mundo de la radio a la parte informática, que es lo que a ellos les llama la atención. Entre otras cosas, presentaremos a un PPS con otro contenido que sea diferente al del año pasado. Este año, desgraciadamente, también solamente nos dejan una hora y media. Bueno, os tenéis reducido el tiempo para poder mostrar todo. Lo importante es estar ahí. Hemos ganado media hora, pero realmente exacto es... ¿Y veis que la gente está interesada? Quiero decir, los jóvenes, por ejemplo, el Campus Party acumula una gran masa de juventud. La gente, cuando realizáis estas programaciones, enseñáis un poco lo que es vuestro mundo, ¿está receptiva? Eso es algo que a mí me gusta cuando estás a este lado de la mesa y está el público ahí delante. Yo recuerdo que aquella actividad yo me quedé, éramos 4 los que la presentamos, entre ellos Paco, y yo me quedé al margen, vaya. Yo dije, vosotros id hablando y yo estoy al margen. Y yo me fijaba mucho en la cara de la gente. Y sí que me di cuenta de que la gente se quedaba con unos ojos como lamparones porque estaba súper interesada. Es que yo creo que este mundo es un poco el problema de desinformación más que de falta de el problema está interés. en después, una vez ya, digamos, has tenido esa curiosidad, el darle continuidad. Si de momento tú sientes esa necesidad, pero luego no te lo alimentas con nada, pues rápidamente te desaparece, ¿no? Luego existe el hándicap, que es lo que hablaba José Luis, y claro que existe el hándicap, que no nos dejan montar unas antenas en Valencia, en tal. Cualquier joven que en un momento dado pueda tener acceso a comprarse un equipo porque me gusta, sigue teniendo ese hándicap, que es montar unas antenas en una comunidad de vecinos o en una casa, que bueno, que es complicado, pero no es imposible, se puede hacer, todas la tenemos y vamos. Ya, que es algún tema que claro, todavía... es lo más complicado en un momento dado, o sea, que no es tan accesible, creo que te lo explicaba, no es tan accesible como poder conectarte a la línea del teléfono. Efectivamente, es algo un poco más complicado, pero solamente un poquito. Claro que sí, ya se va facilitando el tema, cada día es una filosofía más. totalmente diferente. Hoy el día de la comunicación tienes múltiples alternativas, tú puedes escoger la que quieras, la más cómoda, la más económica, la más tal. Nuestra afición pues es eso, es una vocación más que una afición vocacional. Entonces, pues bueno, si sientes esa vocación, o sea, primero tienes que sentir la curiosidad, que alguien te lo enseñe. Y si te estás limitado porque no te permiten, como decimos, montar antenas, porque no puede ser, porque las normas del edificio son así, nos tenemos que callar, pues entonces no te ven. Tú puedes enseñar todo lo que quieras y hablar todo lo que quieras, hacer presentaciones PPS y hacer todo. Pero realmente, si no lo ven, la gente que es curiosa, pues se lo olvida rápido. Si lo vieran, lo escucharan y tal, pues eso. Y yo hago un llamamiento que parece mentira que en el Museo Príncipe Felipe, aquí en Valencia, no exista una estación de radioaficionados. Porque en cualquier museo de las ciencias que tú quieras ir en Europa o en el mundo, estoy convencido que el 90% tiene una estación de radio. Bueno, José Luis, te tengo que cortar, que se nos acaba el tiempo. Dejamos este lanzamiento de que a ver si con este llamamiento que hacen desde los radioaficionados de Valencia, en la estación se puede crear una estación en el Príncipe Felipe. Muchísimas gracias por haber venido, Paco y José Luis. Muchas gracias. Y a todos ustedes, esperamos aquí la próxima semana en La Pasión de Conocer del Foro Mediterráneo.